Este es un programa especial de Resonancias de Fe. Domingo de Ramos. Con motivo de las vacaciones, la familia de Carlitos visitó la Catedral Metropolitana. Al entrar, todos se quedaron admirados por su majestuosidad y sus obras de arte. Cerca del altar mayor, vieron una puerta con un letrero que indicaba Sacristía Mayor. Frente a ella, un grupo de personas aguardaba para entrar. El pequeño Carlos preguntó: ¿qué es una sacristía? Su papá le contestó: es el lugar donde se guardan los cálices, las vestimentas sacerdotales y todos los objetos para el culto. Ahí se revisten el obispo y los sacerdotes antes de celebrar la misa. Mira, hijo, en esta sacristía se conservan ornamentos muy antiguos y también cálices en oro y plata. Cuando la familia entró al lugar, el niño no pudo contener su admiración y exclamó: ¡es muy bonita! Yo pensaba que solo veríamos cálices y ornamentos, pero las pinturas son maravillosas. En efecto, las paredes mostraban 6 enormes pinturas con diversos temas. El guía del lugar explicó: son obra de Juan Correa y Cristóbal de Villalpando, los mejores pintores del virreinato. Carlitos observó con atención y le preguntó al guía: ¿por qué esa pintura muestra un hombre montado en un burro y acompañado de muchos niños y adultos? Esa pintura representa la entrada de Cristo a la ciudad de Jerusalén, donde moriría por la humanidad. Jesús llegó a aquella ciudad después de predicar y realizar muchos milagros durante 3 años. ¡Rabino, hemos viajado 7 días para verte! Fue recibido por niños y adultos que colocaron mantos a su paso y que cortaron ramos de olivo para aclamarlo como rey. A ese momento se le conoce como el Domingo de Ramos. Si lo recibieron como rey, ¿por qué lo mataron? Sus amigos y discípulos lo recibieron con cariño, pero otros lo recibieron solo por interés político. Pensaban que lucharía contra los romanos y liberaría a los judíos de su yugo. Cuando ellos descubrieron que Jesús predicaba el amor y el perdón, se enojaron con él, se sintieron traicionados y prepararon su muerte. ¿Por qué entró a la ciudad montado en un burrito? Mira, pequeño, en aquel tiempo había ciertas normas de guerra. Era signo de grandeza entrar a una ciudad en procesión y montado en un caballo. Por el contrario, entrar montado en un burrito era signo de humildad. La mamá del niño le explicó: Jesús nos dio siempre el máximo testimonio de humildad y de amor. El Jueves Santo lavó los pies de sus discípulos. Con eso nos enseña a servir y no a ser servidos. Durante la última cena nos enseñó que moría por la humanidad y que su cuerpo y su sangre permanecerían para siempre con nosotros en el pan y en el vino consagrados. El Jueves Santo, después de la cena, Jesús fue traicionado por Judas y estuvo preso toda la noche. Al día siguiente, por petición de sus enemigos, fue crucificado como un criminal. Algunos que lo habían recibido con palmas esperando que luchara contra los romanos, ahora lo traicionaban pidiendo su muerte. Solo sus verdaderos amigos y discípulos lo siguieron hasta el Calvario. Carlitos se puso triste por la muerte de Jesús, pero su papá le dijo: no te pongas triste. Recuerda que su muerte no fue el final de la historia. Él resucitó, venció a la muerte y al pecado. Por eso en la misa celebramos su muerte y su resurrección. El guía concluyó: así es. Esta pintura nos recuerda que celebrar la misa es unirse a Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Gracias a esa explicación, Carlitos comprendió el valor de la misa. A los pocos meses, regresó con su familia a la catedral. Quería celebrar el Domingo de Ramos e iniciar la Semana Santa recordando la entrada de Jesús a Jerusalén. Mientras bendecían sus palmas, el niño aclamó a Cristo como Rey de la paz y del amor.
Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Buenos días, amigos y amigas, y bienvenidos a Resonancias de Fe, y muchas gracias de verdad por ser parte importante de este programa en el que tratamos cada domingo que la fe se nutra, se enriquezca y madure a través de diferentes secciones. Un saludo especial a quienes en este momento están enfermitos o están pasando por algún momento difícil. Cuenten con nuestra oración para que se sientan más ligeros en estos momentos y sepan que, aunque no lo parezca, es cuando Dios está más cerca de ustedes para acompañarles y fortalecerles como un buen pastor. Se acercan los días más importantes de nuestra liturgia y por eso hoy tendremos un programa especial dedicado a la Semana Santa que hoy se inicia, y te explicaremos en este programa lo más importante de estos días. Y para ello cuento con la participación de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín. Compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Comenzamos diciendo que la Semana Santa inicia con el Domingo de la Pasión del Señor o Domingo de Ramos. Este domingo los cristianos recordamos la entrada de Cristo en Jerusalén y lo aclamamos cantando Hosana. Por ello nuestras palmas son signo de que reconocemos a Jesucristo como Hijo de Dios, lo aceptamos en nuestra vida y nos comprometemos con Él a construir su reino. Hoy, sin embargo, hay un contraste muy fuerte. Así es, amigos, la misa del día de hoy tiene dos aspectos contrastantes. Por una parte, la celebración comienza con la alegría y la aclamación con palmas, pero por otra parte se lee la lectura de la Pasión con la que se anuncia lo que celebraremos en estos días santos. Jesucristo es verdaderamente el Mesías, el que viene en nombre del Señor y por esa misma razón debe morir en la cruz. Hoy el color del ornamento de todos los sacerdotes, incluido el Papa, es de color rojo, en una clara alusión a la sangre que Cristo derramará por la humanidad. Ya nos han comentado que hoy se lee la Pasión de Cristo, pero falta mencionar de cuál de los 4 evangelios se toma. Cada año se lee una versión distinta de la Pasión de Cristo. Un año la del Evangelio según San Lucas, otro año la de San Marcos y otro año la de San Mateo, pero nunca se lee la del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque la Pasión según San Juan se reserva para leerla todos los años, pero el Viernes Santo. Generalmente las personas ponen en las puertas de sus casas las palmas bendecidas para que les recuerde su compromiso con Jesús. Desgraciadamente, hay quienes las ponen con un sentido mágico, para espantar a los ladrones. ¿Y qué hacer con las palmas del año pasado? Las palmas del año pasado ya se secaron y se supone que las personas las llevaron a la iglesia una semana antes del miércoles de ceniza para que se quemen y se haga con ellas la ceniza. Esperemos que la gente no coleccione palmas secas de todos los años. En México, que es un pueblo con sentido creativo y festivo, las palmas se embellecen con las manos maestras de los artesanos que las tejen y les dan formas caprichosas. Sin embargo, no importa la forma de la palma, lo que importa es su significado y nuestro compromiso con Cristo. Algunos nos han preguntado si hay alguna celebración especial el lunes, martes y miércoles de esta semana, y les respondemos que a nivel general no. Durante esos días no se celebra nada en especial, puesto que la Biblia no nos menciona nada en relación a la pasión de Jesús. La Sagrada Escritura vuelve a mencionar el inicio de la pasión hasta el Jueves Santo. Por eso del Jueves Santo vamos a recordar lo siguiente: la última cena y el lavatorio de los pies. El Evangelio nos menciona que Jesucristo pidió a sus discípulos que prepararan todo lo necesario para celebrar la cena de la Pascua. Esa cena conmemoraba la libertad que Dios había dado a los judíos cuando eran esclavos en Egipto, en tiempo de Moisés. De hecho, la palabra Pascua, Pesaj en hebreo, significa paso, el paso de la esclavitud a la libertad. Pero antes de darles la libertad, Dios le pidió a Moisés que cada familia sacrificara un cordero sin defecto y que lo comieran asado, junto con pan sin levadura. Después de esa cena, Dios los sacó de Egipto y les dio la libertad. Por eso, cada año, el pueblo judío celebraba su independencia, la Pascua, con una cena ritual. ¿Y por qué tuvieron que comer pan sin levadura?
Bueno, porque tenían que salir deprisa y no tenían tiempo para que la levadura hiciera que la masa se esponjara. Por esa razón, en la celebración de la Pascua se comía pan ácimo o pan sin levadura, del mismo material del que están hechas nuestras hostias, es decir, solo agua y harina. Jesús celebró esta cena de Pascua en Jerusalén, en compañía de sus discípulos, en un piso alto, es decir, en un primer piso, en un salón que hoy conocemos con el nombre de cenáculo, que significa lugar de la cena. ¿Y por qué el lavatorio de los pies? Ese ritual que formaba parte de la cena de Pascua surgió de alguna manera de las necesidades de higiene necesaria para las comidas y para la comodidad en los días de fiesta. Y es que hay que recordar que el calzado de la gente de aquel tiempo era generalmente la sandalia, por lo que sus pies se ensuciaban fácilmente con la arena del camino. Si a esto le añadimos el sudor y el mal olor de los pies, podremos comprender que no era nada agradable sentarse a comer o a cenar en estas circunstancias con los pies sudorosos. Por eso era norma y costumbre entre los judíos ofrecer a los invitados a las comidas una jofaina con agua para que refrescaran y purificaran sus pies. Este trabajo lo hacía uno de los sirvientes de la casa y nunca el anfitrión. Aprovechando esa costumbre y regla, Jesús decide dar una enseñanza a sus discípulos y toma el puesto del sirviente. Se levanta de la mesa y les lava los pies a sus discípulos, enseñándoles así que el que quiera ser el mayor se convierta en el servidor. También durante la cena les hablará del mandamiento nuevo, amarse los unos a los otros. En la intimidad de aquella cena, pocas horas antes de su muerte, Jesús quiso entregarles la vida a sus discípulos en el pan ácimo y en el vino, diciendo: tomad y comed, y tomad y bebed. Así celebró por primera vez la Santa Misa y les dio el mandato de que siempre hicieran eso en memoria suya. Él mismo tomó el lugar del cordero que debía ser sacrificado para celebrar la Pascua al entregar su cuerpo en la cruz. Por eso San Juan Bautista lo había señalado al inicio de su predicación diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la Iglesia y todos nosotros celebramos el Jueves Santo, el gran regalo que Cristo nos dejó, su cuerpo y su sangre entregados por nosotros en la Eucaristía. Bueno, y mucha gente no sabe por qué ese día es el día del sacerdote, pero ahora se los vamos a decir. El Jueves Santo es el día del sacerdocio porque es el día en que Jesucristo pidió a sus apóstoles que celebraran la Eucaristía o misa en memoria suya. Desde entonces los sacerdotes celebran la Eucaristía en memoria de Cristo. Así que el Jueves Santo es un día de fiesta, no de ayuno ni abstinencia, porque Cristo nos dejó como regalo la misa. Y también es día de los sacerdotes. No se les olvide felicitar al padre de su parroquia, y como aún falta mucho por explicar, vamos a continuar diciendo qué pasó después de la última cena. Jesús salió del cenáculo junto con sus discípulos y se dirigió al monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, un lugar tranquilo y solitario para hacer oración. Allí invitó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a que hicieran oración cerca de él. Sin embargo, todos los discípulos se quedaron dormidos. Jesús empezó a sentir el abandono de sus apóstoles y, aunque era Dios, también era hombre y como humano sintió un gran miedo. En su oración por esto pedía a Dios Padre que si fuera posible dejara pasar ese trago amargo, ese paso difícil, pero que si era necesaria su pasión y muerte, que se hiciera su voluntad. Después de la última cena, Judas Iscariote, el traidor, había ido en busca de los enemigos de Jesús para indicarles dónde lo encontrarían. Él sabía que Jesús iría a hacer oración al huerto de los Olivos. Como era de noche y estaría oscuro, les dijo a los guardias que atraparan al primero que saludara. En ese tiempo el saludo común entre los judíos era un beso. Y así, con un beso, traicionó a su maestro. Un beso de amor supuestamente convertido en un beso de traición y muerte. Toda aquella noche del jueves, Cristo no pudo dormir un solo instante, y con lo que sucedió con aquella traición, la traición de Judas, comienza ya la reflexión del Viernes Santo. Después del beso de Judas, la guardia apresó a Jesús y lo llevaron a la casa de los dirigentes de los judíos. Ese grupo se llamaba el Sanedrín y estaba conformado por el sumo sacerdote y 70 hombres prominentes de la nación. El sumo sacerdote era Caifás, pero sobre él tenía mucha influencia su suegro Anás, que había sido sumo sacerdote antes que él.
Toda aquella noche fue muy turbulenta para Jesús porque estuvo llena de interrogatorios, ofensas y golpes. El Sanedrín le hizo un juicio muy severo y lo consideraron peligroso para el pueblo, por lo que decidieron llevarlo a Pilato para que lo condenara a la pena máxima. Y así, el viernes muy temprano, para que el pueblo no se enterara, se presentaron con el acusado en el pretorio, lugar del gobernante romano. Todo esto que les hemos contado, amigos, tiene una manera de celebrarse o recordarse. Por eso, el Jueves Santo se lleva a cabo en las iglesias la misa de la institución de la Eucaristía, en donde cada sacerdote lava los pies a 12 personas. Y hay que recordar que, aunque estamos en la Semana Santa, el jueves es un día de fiesta, por lo que en esta misa se canta el Gloria, que se suprimió durante la Cuaresma, y también se tocan las campanas, pero ya en la consagración, con el anuncio de que Cristo se entregará en la pasión, en lugar de las campanas se deben tocar las matracas, instrumento que suple a las campanas y que se tocará en las llamadas de atención al pueblo durante todo el viernes, ya que ese día está prohibido que se toquen incluso las campanas del campanario para llamar a los ritos. Precisamente por esta norma, afuera de muchas iglesias es común ver que se venden las tradicionales matracas. Después de la celebración de la misa, las hostias consagradas se depositan en un lugar especial llamado popularmente monumento, porque es una forma de recordar que un Jueves Santo, Cristo anunció que permanecería con nosotros a través del Santísimo Sacramento. Por eso el monumento se adorna con mucho esmero, con cortinas, flores, veladoras, luces, imágenes de ángeles e incluso en algunos lugares fuentes para que los creyentes hagan oración de acción de gracias a Cristo presente en la Eucaristía. Pero antes de guardar las hostias en el monumento, si las circunstancias lo permiten, después de la misa se realiza una procesión. Y ahora explicaremos cómo se inició la costumbre de visitar 7 iglesias. Como todas las iglesias ponen su monumento dedicado a la Eucaristía, muy pronto los creyentes comenzaron a realizar recorridos para visitar varios monumentos, no solo para ver cuál de todos estaba mejor realizado, sino para dedicar momentos de oración y sobre todo para poder obtener una indulgencia. A propósito de esto, quiero comentarles que lo de las indulgencias viene de Roma, pero lo vamos a explicar. Los peregrinos que visitaban Roma tenían la costumbre de visitar las 7 basílicas o iglesias más importantes de la ciudad y con ello se les concedía la indulgencia, que en forma sencilla de explicar es hacer buenas acciones u obras piadosas para borrar las malas. Por ejemplo, si una persona dejó de hacer oración, le dedica tiempo a la oración al Santísimo, o si a una persona le daba flojera ir al templo, dedica tiempo a una peregrinación o visita a santuarios, etc. Pues los peregrinos de Roma obtenían esa indulgencia, y más tarde esa indulgencia la pudieron obtener quienes en cualquier parte del mundo visitaran 7 iglesias o altares distintos. Con el tiempo a estas 7 visitas se les añadió una intención piadosa. ¿Cuál era esta intención? Acompañar espiritualmente a Jesucristo en sus momentos difíciles antes de ser condenado a muerte. Así surgieron estas 7 visitas, 7 etapas o 7 estaciones. La primera etapa o primera estación va del cenáculo al Monte de los Olivos. La segunda, del Huerto de los Olivos a la casa de Anás. La tercera, de la casa de Anás a la del sumo sacerdote Caifás. La cuarta, de la casa de Caifás al pretorio de Pilato. La quinta, de la casa de Pilato ante el rey Herodes. La sexta, del encuentro con Herodes de regreso a Pilato, y la séptima y última, de la casa de Pilato al Calvario. ¿Pero es realmente necesario visitar 7 iglesias? Creo que si entendemos la intención podremos decir que no, especialmente cuando las personas no pueden caminar mucho por la edad, por enfermedad o porque las iglesias quedan muy lejos una de otra. Pueden hacer menos visitas o, como algunos le hacen, entran y salen del mismo lugar 7 veces con la intención de ganar la indulgencia, o permanecen un tiempo largo en el mismo lugar. Lo importante es estar un momento importante frente al Santísimo Sacramento. Pero para quien puede caminar puede resultar muy benéfico e incluso agradable visitar 7 iglesias distintas. En esta ciudad muchas personas aprovechan para conocer rumbos como el Centro Histórico, Coyoacán o Xochimilco. Y muchos que salen en la Semana Santa aprovechan para visitar y conocer las iglesias más bellas en lugares como Puebla, Querétaro, Oaxaca, Zacatecas, entre otras. Bueno, el recorrido más clásico en el centro de la Ciudad de México es iniciar con la iglesia de San Bernardo,
en la calle de 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Es una iglesia pequeñita pero muy bella. Luego se cruza el Zócalo para llegar al Sagrario Metropolitano, que está pegadito a la derecha de la catedral. Después se entra a la catedral, después se visita la iglesia de Santo Domingo, que está justo junto al portal de Santo Domingo. Luego se continúa a la iglesia de la Profesa, en la esquina de Isabel la Católica y Madero. Se camina después por Madero, ahora una calle peatonal, hasta llegar a la iglesia de San Felipe de Jesús, que es un templo expiatorio bellísimo, y se termina en la gran iglesia de San Francisco de Asís, que está a un lado de la Torre Latinoamericana. Para quienes no pueden caminar mucho, la catedral es una buena opción porque tiene 14 capillas y en cualquiera de ellas se puede hacer un momento de oración para concluir en donde está el Santísimo. Y para los que no pueden caminar por problemas de salud o de edad, les recordamos que pueden hacer el recorrido espiritualmente desde su casa, su cama o silla de ruedas. Hemos comprendido ya lo que se celebra el Jueves Santo, pero el tiempo apremia y ahora vamos a explicar el Viernes Santo. Por la mañana del viernes se realizó el juicio de Cristo. Los jefes del pueblo lo presentaron a Pilato y éste, después de mandarlo a azotar, lo condenó a morir crucificado. Después de caminar por la calle de la amargura, Jesús salió de la ciudad y llegó hasta el monte que la gente llamaba Gólgota, Gabatá, Monte de la Calavera, o Calaverario o Calvario. La gente llamaba así a ese lugar porque era un lugar de suplicio en donde se ejecutaba a los condenados a muerte. Muchas veces se dejaban ahí los cuerpos de los muertos para que los destrozaran los buitres y por eso muchos restos de sacrificados quedaban allí, especialmente las calaveras. Estos momentos los recuerda la Iglesia mediante la celebración del Vía Crucis. De hecho, las palabras Vía Crucis están en latín y significan el camino de la cruz. Es importante mencionar que no todas las estaciones del Vía Crucis están marcadas en la Biblia, sino que proceden de la tradición popular y de testimonios muy antiguos. Los 14 momentos o estaciones del Vía Crucis son los siguientes. La primera, Jesús es condenado a muerte. La segunda, Jesús es cargado con la cruz. La tercera, Jesús cae por primera vez. La cuarta, Jesús encuentra a su madre en la calle de la amargura. En la quinta estación, Simón Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. La sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. La séptima, Jesús cae por segunda vez. La octava, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Novena, Jesús cae por tercera vez. La décima, Jesús es despojado de sus vestiduras. La 11ª, Jesús es clavado en la cruz. La 12ª, Jesús muere en la cruz. En la 13ª, Jesús es bajado de la cruz. Y por último, en la 14ª, Jesús es llevado al sepulcro. En algunos lugares al Vía Crucis se le añade el arte del teatro y se hace con la representación de la pasión de Cristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado hacia las 12 del día y permaneció en el suplicio hasta las 3 de la tarde, hora en que murió. Por eso es común que en muchas partes, hacia las 12 del día, se lleve a cabo una celebración que recuerda las últimas 7 palabras de Cristo. Estas palabras están tomadas no de solo uno, sino de los 4 evangelios. Durante las 3 horas que estuvo crucificado Jesucristo, tuvo graves problemas para respirar, por lo que casi no podía hablar. Estas 7 palabras son sus últimas palabras. La primera palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra nos recuerda cómo muchas veces los humanos no tomamos conciencia del mal que hacemos y la gran comprensión que Dios nos tiene. La segunda palabra fue: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se refiere al momento en que uno de los ladrones crucificados junto a él se arrepiente. Esto nos muestra que nuestro arrepentimiento siempre nos lleva al perdón de Dios. La tercera palabra nos recuerda que la Virgen María y San Juan estaban junto a la cruz acompañando a Jesús. Como Jesús no tenía ningún hermano que se encargara de cuidar a su madre, la dejará bajo el cuidado del apóstol. Pero también algo hermoso es que Cristo sabía que el amor de su madre era inmenso y lo podía compartir con toda la humanidad. Por eso le dice a María que San Juan y todos nosotros seremos sus hijos. Así, la tercera palabra fue: Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Antes de hablar de la cuarta palabra, quiero decirles que la Biblia nos ofrece una gran cantidad de oraciones para todo tipo de momentos, para la alegría y la tristeza, para cuando todo va bien y para cuando tenemos desconsuelo. Estas oraciones son los salmos.
Cuando los judíos se sentían tristes, utilizaban un salmo que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras fueron la cuarta palabra de Cristo. Aún en la cruz, Jesús nos enseñó a orar. La siguiente palabra fue: tengo sed. Imagínense, amigos, que nuestro Señor no pudo dormir en toda la noche y no le ofrecieron en ningún momento un vaso de agua. La gente podía vivir varios días sin alimento, pero sin agua no. Jesús sufrió mucha sed y le ofrecieron vinagre. Él también tiene sed de ver nuestras buenas obras, pero a veces le ofrecemos obras no tan buenas, avinagradas. La sexta palabra fue: todo está consumado. Con esta palabra descubrimos que Cristo hizo todo lo que tenía que hacer en el mundo. Se solidarizó con la humanidad, predicó el Evangelio, se acercó a los más pobres y necesitados, mostró su poder con los milagros y se entregó al extremo por todos en su pasión. Ojalá que todos nosotros en el momento de nuestra muerte pudiéramos decir lo mismo: todo está cumplido. La séptima y última palabra fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas palabras, Jesús entrega a su Padre el Espíritu y muere. Dios regresará a su Hijo este Espíritu el día de la resurrección, pero vamos a continuar con lo que sucedió el Viernes Santo. José de Arimatea, un personaje rico que se había hecho discípulo de Cristo, hizo los trámites para poder bajar el cuerpo de Jesús, y con la ayuda de Nicodemo, el apóstol San Juan y algunas otras personas cercanas, condujeron al atardecer el cuerpo de Cristo al sepulcro. Según las normas judías de la Pascua, no era posible trabajar, por lo que no hubo tiempo para que las mujeres embalsamaran el cuerpo de Jesús. Tendrían que esperar al domingo para regresar con los bálsamos de mirra. Durante el Viernes Santo, la Iglesia hace un homenaje a la Virgen María que nos enseña a permanecer fuertes ante el dolor. En muchas partes del mundo se hacen procesiones con imágenes de la Virgen María, o también se hace la procesión del silencio. También en muchas iglesias se realiza una celebración llamada el Pésame a la Virgen. Pero vamos a hacer una síntesis de lo que se hace el viernes en las iglesias. Así es, vamos a ver puntualmente cuáles son las normas y celebraciones del Viernes Santo. Comenzamos diciendo que el Viernes Santo es día de ayuno, abstinencia y el único día en que no se celebra misa, porque la iglesia está de luto por la muerte de Cristo. Desde tiempos remotos, la Iglesia ha invitado a los cristianos a guardar abstinencia todos los viernes del año, especialmente los de Cuaresma, para recordar siempre el sacrificio de Cristo. En este día, los altares de las iglesias están desnudos, sin flores e incluso no se tocan las campanas. En su lugar, la Iglesia inventó el uso de la matraca para acompañar las procesiones o hacer el llamado a las celebraciones. El Viernes Santo, la reflexión se centra en la pasión que se presenta en la lectura de la pasión del Evangelio de San Juan, que se realiza durante la celebración vespertina, o bien en otras formas populares como son el Vía Crucis, representación de la pasión, el Sermón de las 7 Palabras, etc. En algunos lugares se realiza la procesión del silencio. En esta procesión pueden ser llevadas imágenes de Cristo Nazareno, Cristo cargando la cruz, la Virgen de los Dolores, de la Virgen de la Soledad, etc. Imágenes que también se exponen a veneración en este día. Un ejemplo de esto son las magníficas procesiones que se hacen en lugares como Sevilla, allá en España, donde hay un grupo de personas que sacan a las imágenes en andas, con grandes cirios, con grandes imágenes de tipo barroco o incluso con algunos encapuchados que representan de alguna manera la vergüenza por los pecados. Sobre el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección hablaremos el próximo domingo, pero ahora te vamos a explicar por qué el pan bendito, por qué la manzanilla y el romero durante la Semana Santa. El Domingo de Ramos y el Jueves Santo llama la atención que en las iglesias haya también algunas hierbas aromáticas. ¿Pero por qué? Debemos tomar en cuenta que en esos días santos se recuerda la salvación, por lo que desde la Edad Media y antes se solía poner a las palmas algunas hierbas olorosas o medicinales como manzanilla, romero, menta, etc., como signos de salud corporal y espiritual. También el Jueves Santo se ofrece a los peregrinos este tipo de plantas medicinales para que, al llegar a casa, los tomen como alivio a su caminar. Pero hay otro elemento presente en la Semana Santa, y es que para que las personas puedan recordar fácilmente que el Jueves Santo Cristo quiso quedarse para siempre en la Eucaristía mediante la apariencia de un sencillo pan, en las iglesias se ofrece pan bendito. La mayoría de los católicos debemos participar comulgando y dando gracias a Dios por el pan y el vino consagrados.
Pero para los niños que aún no pueden comulgar porque no han hecho la primera comunión o a quienes no se prepararon para comulgar, se les ofrece pan bendito. Para aquellas personas que tienen una situación particular, como por ejemplo los divorciados que no pueden comulgar sacramentalmente, pueden a través de el pan bendito y una oración hacer la comunión espiritual. Así que, amigos, amigas, aquí están los temas más importantes de estos días de Semana Santa, incluyendo los signos más populares como son las palmas, como son las matracas, como es el monumento, la visita de las 7 casas, como es también el pan bendito, el romero y la manzanilla. Y a propósito del tiempo de Semana Santa, surgen también algunas otras preguntas que podrían ser de cultura general y que no siempre nos han respondido nuestros papás cuando les preguntamos, o quizás algún sacerdote, como por ejemplo, Raúl, cuando tú eras niño te explicaron a ti qué significaban estas 4 letras que aparecen en la parte superior de los crucifijos, que son la letra INRI, INRI. De pequeño uno decía, ¿qué será INRI, no? Y no sabía uno de qué se trataba. ¿A ti te explicaron alguna vez esto? Pues si me lo llegaron a explicar, no lo recuerdo, padre, honestamente. Yo ya después lo supe a partir de pues que yo mismo me metí a investigar. Fíjate que nos dice el Evangelio que cuando Pilato mandó crucificar a Cristo, tenía que poner en la cruz la causa de la crucifixión. Porque hay que recordar que si se colgaba al condenado era para que todos los que pasaban por ahí, y era cerca de una puerta, la puerta judiciaria de Jerusalén, todos los que iban llegando a Jerusalén por ahí, vieran al condenado y dijeran, ahí está el letrero, ¿por qué lo crucificaron? Por lo tanto, yo no quiero que me vaya a pasar lo mismo. Y Pilato puso Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y esa es la inscripción exactamente que tenía la cruz. Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, de tal manera que la inscripción en latín, porque era el idioma en que los romanos se expresaban, da origen a las 4 iniciales. Como los pintores tenían problemas para poner una letra o una palabra tan grande en un pedacito de pintura, decían, pues en lugar de poner Jesús, pongo la I, Nazarenus, pongo la N, Rex, pongo la R y Iudeorum, pongo la I, y de esa manera queda la forma INRI. Y a esto se le llama el titulum crucis, es decir, el título que llevaba la cruz, que por cierto, amigos, amigas, un fragmento de esta inscripción se encontró, ¿verdad, David? Sí, efectivamente, en las excavaciones que hizo Santa Elena, en la zona de donde ahora se encuentra el Santo Sepulcro en Jerusalén, allá por el año 300 y algo, se hicieron algunas excavaciones y se encontraron diversos maderos de las cruces, de los diferentes crucificados que hubo en ese tiempo, y cercano a estas cruces estaba este letrero, el Titulum Crucis, que se encuentra en una forma maravillosa, un fragmento en la Basílica de la Santa Cruz en Roma, donde David y un servidor estuvimos en la última peregrinación a los santuarios. Es precisamente ahí en Roma donde se encuentra el fragmento más grande de la cruz de Cristo. Se encuentra este Titulum Crucis y otras reliquias que realmente se queda uno impresionado en una basílica que tiene un nombre muy particular porque se llama la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Y uno diría, oiga padre, ¿por qué se llama la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén si yo estoy aquí en Roma? A unos pasos de la Basílica de San Juan de Letrán, a unos cuantos pasos de lo que se llama la Escalera Santa o de la iglesia de Santa María la Mayor. ¿Saben por qué? Porque Santa Elena pidió que juntamente con la cruz y estas reliquias que encontró, se llevaran muchos costales de donde se había encontrado la cruz. Es decir, que sobre tierra de Jerusalén se construyera esta nueva basílica. De tal manera que, si ponemos atención, en los cimientos se llenó totalmente de tierra de Jerusalén y por eso se llama la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Y hay que poner mucha atención, amigos, porque de repente hay quien malinterpreta estas cosas y quiere hacer cosas como las del Código Da Vinci, inventando cosas falsas. Y fíjese que los masones a estas 4 letras INRI
le dan una interpretación totalmente distinta. Ellos dicen que la I significa igne, la N significa natura, la R renovatur y la última I íntegra, que significaría ya de esta manera igne natura renovatur íntegra, por el fuego se renueva completamente la naturaleza. Bueno, pues cuando se trata de inventar cosas, pues se inventan cosas, ¿no? Ahora, precisamente hablando de este tipo de reliquias que hemos hablado nosotros, ya sabemos entonces dónde está la cruz, dónde está uno de los clavos, dónde está también el titulum crucis, pero ¿dónde se encuentra la columna donde Cristo fue flagelado? También la visitamos nosotros, ¿te acuerdas, David? En otra basílica de Roma. Efectivamente, Padre José, prácticamente a una media calle, a una calle de la Basílica de Santa María la Mayor, se encuentra un templo más pequeñito que estas basílicas, que se llama el templo de Santa Praxedes. Y en una de las capillitas de este templo está justamente expuesta y ahí se venera la columna de la flagelación. Una basílica muy hermosa que se hizo precisamente para conservar esta columna que, bueno, por generaciones y generaciones es visitada por la gente que quiere recordar esos momentos donde Cristo fue flagelado. Por otra parte, muchas personas se preguntan si es cierto que el cáliz que utilizó Cristo en la última cena se conserva. Mire, en primer lugar hay que decir que es un cáliz, porque un cáliz no es una copa común y corriente. Un cáliz tiene que estar conformado por 3 elementos. Los griegos son los que inventaron estos tipos de copas, vamos a llamarles así, y tienen la copa como tal, es decir, donde se vierte el vino, el recipiente. Pero tienen también una base, que es decir, algo que sirve para que se sostenga la copa y no se caiga. Pero entre la base y la copa tiene que haber algo que se llama un nudo, es decir, algo redondo, cuadrado, puede tener distintas formas, pero tiene que tener el nudo para que esta pieza se considere un cáliz. Es decir, Cristo no utilizó una copa común y corriente, utilizó una copa especial para darle importancia a lo que estaba celebrando. Y bueno, este cáliz se supone que se conserva en la Catedral de Valencia. Es un cáliz muy bonito que solamente se le ha añadido 2 elementos para protegerlo, pero es por la mayoría de los investigadores y sobre todo dándole seguimiento a dónde estuvo y cómo llegó al lugar, se supone que es el cáliz que Cristo utilizó en la última cena. ¿Qué otra reliquia de la pasión nosotros podemos encontrar? Seguramente tú has escuchado algo, Raúl, tú, Salvador. ¿Alguna otra reliquia que han escuchado hablar de la pasión de Cristo? Sí, la corona de espinas. La corona de espinas, ¿y dónde se encuentra? Si no me equivoco, en Roma. Ahí sí te falló. ¿Dónde está, David? Bueno, la corona de espinas, la mayor parte de la corona de espinas, porque también hay que recordar que varias espinas de esta corona se han distribuido en diversas basílicas del mundo, pero la mayor parte de la corona se encuentra en la Catedral de Notre Dame en París. Efectivamente, fue el rey, San Luis, rey de Francia, quien consiguió esta corona y la mandó poner primero en su palacio, en una capilla que se llama la Sainte-Chapelle, que es una de las joyas de arte gótico en el mundo porque tiene los vitrales más hermosísimos. Cuando entra uno a este lugar, haga de cuenta que entra a un relicario hecho totalmente en cristal. Pero bueno, como toda la gente quería verla, entonces esta corona de espinas se trasladó a lo que es la Basílica de Notre Dame en Francia, y todos los viernes de la Semana Santa se expone ahí en París. Yo he tenido la fortuna de estar precisamente en estos momentos que se expone y besar esta corona de espinas. Pero hay otra reliquia que nuestros amigos también se preguntan, oiga, un pequeño manto que se acercó al rostro de Cristo, ¿cómo se llama eso? Pues es el sudario, ¿no, padre? No. ¿No? ¿No es el sudario? ¿Cómo se llama, Salvador? Bueno, el manto de la Verónica. Nos dice precisamente la tradición que una mujer se acercó a enjugar, a secar, a limpiar el rostro de Cristo, y en ese sudario supuestamente queda el rostro de Cristo. ¿En dónde se encuentra? Porque hay varias tradiciones. La más importante se encuentra en la Basílica de Roma, justamente en una de las esquinas que rodean el altar donde celebra el Papa.
en una de estas esquinas está la escultura de la Verónica y de esta mujer que enjuga el rostro de Cristo, y en la parte de arriba se encuentra esta reliquia preciosa que vino a México. Y vamos a decir que la Biblia no menciona el nombre de esta mujer. La Biblia habla de una mujer que se acerca a enjugar el rostro de Cristo, pero la palabra Verónica viene de la palabra vera eikon, verdadera imagen de Jesucristo. Es decir, esta mujer era la verdadera imagen de Cristo, la mujer, porque Cristo nos enseñó a ser misericordiosos y esta mujer fue misericordiosa. Entonces esta mujer era una imagen de Cristo que se acercaba al más necesitado. Pero la tradición nos menciona también que sobre ese paño, vamos a decir así, quedó grabado el rostro de Cristo, y precisamente es una de las reliquias que solamente se exponen en los años santos y que vino aquí a México en una exposición que a mí me tocó estar acompañando, la exposición de Tesoros del Vaticano. Y como requiere de una luz muy especial, pues estuvo en una sala donde la gente entraba, había una vitrina muy oscura, había que acercarse y ya cuando se acercaba uno, la luz aumentaba un poquito para verla. Pero como mucha gente pasaba y veía oscurito, se seguía y no se dieron cuenta que teníamos nosotros una reliquia que solamente ha salido del Vaticano pocas veces y que nos la habían prestado para ese tiempo. A mí me tocó tenerla en las manos, como muchas otras obras de esta exposición. Y bueno, regresó a Roma y no se ha vuelto a exponer en ninguna otra parte del mundo. Otra reliquia importante en donde se encuentra, bueno, hay una túnica que se llama la túnica de Cristo. Y a esta túnica se le llama la túnica inconsútil. De repente es una palabra que muchos no han escuchado. ¿A qué se le llamaría inconsútil? Bueno, esto quiere decir que es una prenda sin costuras, es decir, hecha de una sola pieza, una prenda difícil de confeccionar. Hilada de una sola pieza, porque normalmente ¿qué tenemos? Pues las costureras toman una tela, toman el frente, toman la parte de atrás, las cosen y se acabó. Bueno, para aquellas personas que piensan que Cristo vestía en forma miserable, que Cristo tenía solamente una tela hecha de cosas pobres, hay que decirles que el Evangelio nos menciona que los soldados se pelearon precisamente las vestiduras de Cristo. ¿Por qué? Imagínense, amigos, ¿los soldados se van a estar peleando por una ropa que no valía la pena? Claro que no. Lo que pasa es que Cristo tenía una túnica inconsútil, es decir, una túnica hecha de una sola pieza que en su tiempo tendría que haber costado muchísimo dinero. ¿Quién se la entregó? Quizás se la habrá regalado Nicodemo, José de Arimatea, no sabemos quién, pero Jesucristo no negó, no rechazó este obsequio que le hicieron con mucho cariño. Bueno, pues esta túnica inconsútil, porque además a nivel de religioso es importante, a nivel de, digamos, elemento antropológico, elemento de testimonio, porque hay pocas túnicas inconsútiles en la historia, se encuentra en Argenteuil, Francia. De tal manera que es otro lugar donde hay esta reliquia. Y la última, la que todo el mundo conoce, la sábana santa, que se encuentra en la ciudad de Turín. Porque en Turín se encontraba en Francia, pero San Carlos Borromeo quería irla a visitar, no podía caminar ya, él vivía en Milán, y entonces le acercaron un poquito la sábana a Turín, y ahí después ya no regresó a su lugar. Ahí están las reliquias más importantes de la Pasión de Cristo, pero a nosotros nos está llegando el momento de despedirnos. Gracias, Sergio Enríquez. Padre José, muchísimas gracias. Amigos, esperamos que este programa especial pues los haya hecho comprender varios de los signos que vemos en la Semana Santa. Gracias, Salvador Romero. Muchísimas gracias, Padre José. Amigos, nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias, David Chávez. Gracias, Padre. Ha sido muy interesante este programa sobre las celebraciones de la Semana Santa y las reliquias de la Pasión. Muchas gracias, Raúl Mauricio Hernández. Muchísimas gracias, Padre. En este programa aprendimos y comprendimos. Que Dios les bendiga. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida.
y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.